Bueno, profesor, reciba un cordial saludo de parte mía y de mis compañeros. El caso mediático que elegimos es indulto a Alberto Fujimori del año 2017 al 2023. Bueno, profesor, para continuar con la exposición, primeramente vamos a explicar quién fue Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue un expresidente en el Perú que ejerció la candidatura del año 1990 al año 2000. Bueno, en su gobierno se conoció su lucha contra el terrorismo y también por llevar un gobierno pues autoritario con graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta, ¿por qué fue condenado? Bueno, este fue condenado a 25 años de prisión, ya que él cometió delitos de lesa humanidad debido a su responsabilidad en las matanzas en el lugar que sería Barrios Altos en 1991 y en lo que es en la Cantuta en 1992, donde murieron civiles inocentes a manos de grupos militares encubiertos en la colina. Ahora continuando vamos a hablar de qué pasó en el 2017 con el indulto humanitario. El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario alegando problemas de salud a Alberto Fujimori y lo que generó una gran polémica. Bueno, ahora vamos a hablar qué reacciones generaron en la prensa y en lo que es la sociedad civil. Pues hubo fuertes críticas y protestas, también marchas en contra de esto, ya que muchos consideraron el indulto como un pacto político y también una traición a la justicia y a las víctimas pues, de ese entonces. Siguiendo con la exposición, el indulto está contemplado en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 118, inciso 21, el cual menciona que el presidente tiene la facultad y el poder de otorgarlos. Sin embargo, en el caso de Fujimori, él cometió crímenes de lesa humanidad. Él violó los derechos humanos y el uso del indulto en su caso fue altamente cuestionado por contravenir los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Derechos Humanos mencionó en varias ocasiones y en varias sentencias que los crímenes de lesa humanidad no deben de ser objeto de indulto, amnistía o prescripción, precisamente para garantizar el derecho de las víctimas, el derecho a la verdad, a la justicia y reparación. Pero en diciembre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori, argumentando razones médicas. Y aquí se abriría un debate. ¿Por qué? Considero que hay tantos prisioneros en la cárcel que tienen enfermedades degenerativas y progresivas y prácticamente su lecho de muerte va a ser en la carceleta. ¿Y por qué a ellos no se les da ese beneficio del indulto? ¿Por qué a ellos no se les da ese beneficio de buena muerte, como se mencionó, para Fujimori? Pese a que sus delitos son inferiores a lo que cometió Fujimori. Entonces ahí se abriría un debate respecto a ese tema. ¿Por qué a él sí y por qué no a los demás? El indulto, considero yo, que fue una distorsión en la figura constitucional usada con fines políticos y en contradicción con las obligaciones internacionales que tiene nuestro país. Esto tuvo un gran impacto en la confianza de nuestro sistema judicial porque fue percibido como un pacto entre Pedro Pablo Kuczynski y los fujimoristas para evitar la vacancia de tal, lo cual también fue visto como una burla al debido proceso y al principio de separación de poderes. Y muchos de nosotros, la población, se dio cuenta de que los poderosos todavía siguen teniendo privilegios, lo cual profundiza muchísimo más en la desconfianza hacia nuestro sistema de justicia, especialmente siendo un país con altos índices de corrupción y desigualdad. El indulto a Fujimori no solo fue una decisión política o humanitaria, sino que socavó los principios fundamentales del derecho internacional. Este caso dañó la confianza de la población y desatendió el dolor de las víctimas, porque socialmente generó mucho dolor, generó indignación y una sensación de impunidad a las víctimas y a los familiares. Políticamente, este caso reabrió la división en la sociedad peruana, además, pues que afectó la imagen del Perú internacionalmente. Actuaciones procesales al indulto de Alberto Fujimori del año 2017 al 2023. Condena Fujimori 2009, delitos y penas. En abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de nuestro país condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado, asesinato con alevosía y lesiones graves, en el contexto de las masacres de Barrios Altos 1991 y un caso muy sonado como fue el de la Cantuta de 1992, perpetrados por el Escuadrón Militar Grupo Colima. Además, fue hallado culpable del secuestro agravado y posteriormente recibió sentencias adicionales por corrupción y malversación de fondos, aunque la pena máxima acumulada fue de 25 años según nuestra legislación. Estos crímenes fueron calificados como de lesa humanidad, marcando un hito en la justicia peruana y regional. Indulto otorgado a PPK año 2017, justificación médica. El 24 de diciembre del 2017, nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, concedió a Fujimori un indulto y derecho de gracia por razones humanitarias. La decisión se basó en un informe médico oficial.
que diagnosticó a Fujimori con una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable, que, bueno, justificó esto considerando que las condiciones carcelarias representaban un grave riesgo para su vida e integridad. El indulto fue otorgado tras 10 años de prisión y se justificó legalmente en el artículo 118, inciso 21 de nuestra Constitución, que faculta al presidente a conceder indulto humanitario en caso de enfermedad terminal o grave. En este caso lo fue con el presidente Fujimori. Revocación del indulto año 2018 fue revocado por el Poder Judicial. El 3 de octubre del 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de nuestra Corte Suprema, presidido por el magistrado Hugo Núñez Julca, anuló el indulto humanitario Fujimori. ¿Por qué? Este declaró que la resolución carecía de efectos judiciales. El fallo respaldó a los familiares de las víctimas, quienes argumentaron que el indulto violaba sus derechos como persona y promovía la impunidad en casos graves de violaciones a los derechos humanos, pues que pasó en el año de 1992. La Corte Suprema consideró que los delitos de lesa humanidad son imperdonables y que el indulto no cumple con los estándares necesarios y los requisitos de igual forma, y para este tipo de crímenes no está permitido que se le dé el indulto. Participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo un rol muy importante en el caso de Alberto Fujimori en el año 2022 y 2023, ya que este ordenó a nuestro Estado a que de ninguna manera se libere a Alberto Fujimori, ya que incumplía con lo necesario. De igual manera se vulneraban los derechos de las víctimas. Asimismo, la Corte ha sostenido que los indultos en casos de crímenes de lesa humanidad solo pueden aplicarse en situaciones extremas y bajo estrictos estándares, priorizando el derecho de acceso a la justicia a las víctimas. Saludos cordiales, mi nombre es Isabel Terrucao. Prosiguiendo, veremos 4 puntos importantes sobre el caso del indulto de Alberto Fujimori. El primero es el ratio decidenti. El Tribunal Constitucional peruano afirmó que el indulto humanitario es una facultad exclusiva del presidente y solo la TC puede revisar la Constitución y no cualquier juez ordinario. Consideró que el indulto a Fujimori no vulneró la Constitución ni los derechos humanos y ordenó su liberación, rechazando la autoridad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para anular su decisión. Con respecto al punto 2, fallo de la TC, que restituyó el indulto del 2022, en marzo del 2022, el Tribunal Constitucional peruano declaró válido el indulto humanitario, otorgando al Alberto Fujimori en 2017, ordenó su liberación inmediata, anulando la resolución de lo que lo habían anulado. Esta decisión generó un conflicto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A pesar de ello, la TC reafirmó su competencia exclusiva para decidir sobre el indulto y ordenó que se cumpla su fallo, lo que finalizó en la liberación de Fujimori. Con respecto al punto 3, fundamento jurídico de derecho a la salud versus cumplimiento de la condena, la TC fundamentó su decisión en el derecho constitucional a la salud, a la vida, considerando que la enfermedad grave y degenerativa de Fujimori hacía desproporcional el cumplimiento de la condena en prisión. El indulto humanitario es una facultad del presidente por proteger sus derechos en casos excepcionales. El punto 2, Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, considerando crímenes de lesa humanidad que según el derecho internacional no debe ser objeto de indulto ni amnistía. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene que el indulto vulnera el derecho de la víctima y la justicia. Con respecto al último punto, conflicto entre la TC peruana y la Corte Suprema, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos rechazó la restitución del indulto a Fujimori, pero pidió al Estado peruano no ejecutarlo, argumentando que viola obligaciones interamericanas sobre crímenes de lesa humanidad. En contraste, el Tribunal Constitucional peruano reafirma la validez del indulto y negó la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por inferir en sus decisiones para generando conflictos entre la soberanía judicial nacional y el sistema interamericano de los derechos humanos. La Constitución del Perú sobre el indulto presidencial establece en el artículo 118, inciso 21, con una atribución que le corresponde netamente al presidente de la República. Es una forma de gracia presidencial que permite exonerar a una persona condenada de la pena que ya se le ha sido impuesta. Recordemos, el indulto es improcedente en delito de lesa humanidad, pues vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. En este caso específico, también se han infringido garantías administrativas, constitucionales y sobre todo las disposiciones de la Convención Americana. Otorgar el indulto contraviene el deber del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Esto se fundamenta en el alcance y limitaciones de la Corte Interamericana que ya lo ha establecido. Como bien conocemos y lo he mencionado, el Perú siempre va a estar sujeto a los tratados internacionales, que le obligan a investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves de los derechos humanos. Estos tratados incluyen el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana ha establecido bajo una jurisprudencia para el Perú, señala que los indultos no pueden utilizarse para eludir la responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad, en que siempre se debe respetar el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Repercusiones. Tenemos repercusión política, la polarización social, donde la elección de indultar a Alberto Fujimori ha fragmentado a la ciudadanía peruana, causando estos intensos debates. La reacción de los partidos políticos, donde diferentes partidos han aprobado esta postura y se han opuesto también sobre su indulto. La intervención de los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el organismo han expresado su rechazo hacia este indulto. Mediática. La cobertura extensa, donde los medios de comunicación han cubierto ampliamente el caso con análisis y opiniones que reflejan la polarización. Movilización social, donde la cobertura mediática ha impuesto movilizaciones y protestas en las calles, donde los grupos víctimas y defensores de derechos humanos están ahí. La influencia de la opinión pública, conforme a los medios han tratado el tema influido de la repercusión política. Seguimos con el papel de los medios peruanos y extranjeros. La cobertura de los medios peruanos mostraron una amplia gama de reacciones, desde la celebración de sus seguidores de Fujimori hasta las críticas de sus enemigos. El segundo sería que reportaron manifestaciones en contra del indulto, donde se evidenció la división de la sociedad respecto hacia el indulto de Alberto Fujimori. La Defensoría del Pueblo de Perú también emitió informes que cuestionaron su legalidad y las razones medidas detrás de ese indulto. Las reacciones de los medios extranjeros, la prensa internacional tales como CNN y la BBC proporcionaron un análisis más amplio que contexto de político de Perú. Los informes de medios como El Sol de México y el New York Times enfatizaron la controversia y el debate sobre los derechos humanos relacionados con el indulto. Consecuencias políticas. El indulto de Alberto Fujimori trajo profundas consecuencias políticas, tanto como para Pedro Pablo Kuczynski y para el Congreso. Para PPK tuvo que lidiar con una fuerte crisis política que terminó con la dimisión en 2018. Esto debido a que diferentes denuncias de corrupción y la presión ejercida por la oposición, sobre todo por el partido fujimorista. El Congreso, también denominado como partido fujimorista, se vio polarizado, ya que esto dificultó la gobernabilidad y llevó al ambiente de confrontación constante y las protestas masivas contra el indulto.